Doctores, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. ¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad? ¿Todo está bien? Con la inquietud, doctor, de saber para qué día va a ser la evaluación. La evaluación va a estar para pasado mañana, ¿ya? Y va a estar 3 días en la plataforma. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, todo bien. ¿Qué Ya tema vamos a vamos. tratar hoy, doctor? Hoy día vamos a ver patología ovárica, ¿ya? Hoy día vamos a ver los patrones y una clasificación que a mí personalmente me gusta mucho, que es GIRAT. Les voy a mandar a leer algunas cosas también que creo que es importante. Eso es importante, lo que les voy a mandar a leer, que se memoricen, ¿ya? Eso es importante que memoricen, no, no sirve de nada que yo les dé solamente en la clase. ¿Sí se está viendo en la pantalla? ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí se ve. Ya, muy bien. Recuerden ustedes cómo hemos estado manejando las clases. Ya necesito, por favor, que participen bastante, traten de asistir a las prácticas. Ya con sus compañeros hemos podido realmente aprovechar bastante, incluso adelantamos esta clase en las prácticas y estuvimos conversando acerca de lo importante que es estandarizar los estudios, ¿sí? Para que sea igual, sea reproducible, cada persona que pueda realizar la ecografía sea igual a cualquiera, ¿sí? A cualquiera que tenga la oportunidad de realizar ese estudio. Ya, el día de hoy, como les dije en el último capítulo, un tema muy importante, el último tema que nos toca de este módulo es la patología ovárica. El manejo de una masa anexial se enfoca principalmente en descartar el riesgo de malignidad existente y así definir el tratamiento. El diagnóstico se basa en hallazgos ultrasonográficos, así como factores de riesgo y edad de la paciente. Esto es algo muy importante. ¿Por qué será importante la edad de la paciente? A ver, vamos. Para poder descartar con eso ciertas patologías. Ya, ¿qué más? No es lo mismo una mujer menopáusica a una mujer que está en edad fértil, que le puedes conseguir, por ejemplo, ovario poliquístico. Exacto. Muy bien, doctora. Esa es la respuesta, sí. Como factor de riesgo. Claro. No es lo mismo que nosotros evaluemos una mujer premenopáusica que una mujer posmenopáusica, ¿sí? Esa es la clave del asunto, ¿sí? No, no es igual. Muy bien. Una masa anexial de bajo riesgo de malignidad se aborda mediante observación con ultrasonido, control o mediante cirugía laparoscópica, mientras que una masa con moderado o alto riesgo de malignidad debe abordarse por vía quirúrgica
vía la parotomía o, o vía la parotomía en la mayoría de los casos. ¿Quién es el que tiene que manejar el riesgo de malignidad? A ver, ¿quién va a manejar una masa de alto riesgo? Esto es importante también que ustedes sepan. Están aquí los compañeros ginecólogos, me gustaría escuchar la opinión de ellos. A ver, si no están ellos, ¿quién me ayuda? ¿Quién debe manejar esto? Una masa de alto riesgo generalmente debería manejar oncología. Eso, muy bien, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ya? Tiene que manejar oncología, tiene que manejar oncología. Bien, para que nosotros tengamos un diagnóstico positivo, esto es en lo que nosotros nos debemos enfocar, ¿sí? En la descripción morfológica del tumor ovárico, ya vamos a ver esto, cómo se hace. Esta es una parte de la charla que les voy a mandar, como les dije, a que tienen que memorizar eso. Si no, no hay otra forma de aprender eso si no memorizan, ¿ya? Diagnóstico de organicidad, es decir, hay que descartar los quistes funcionales. Un diagnóstico del tipo de tumor, un diagnóstico diferencial entre una tumoración ovárica versus una extraovárica. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo evaluar ecográficamente la pelvis, ¿no es cierto? Ya sabemos reconocer el útero, ya sabemos reconocer los ovarios, entonces, obviamente, si no pertenecen a esas estructuras que ya estamos familiarizados, va a ser una tumoración extraovárica, ¿no es cierto? En ese caso va a tener otra clasificación, que eso ya vamos a ver más adelante. Y el diagnóstico de malignidad en la búsqueda de cualquier signo sospechoso y obviamente hay que remitir ese paciente al especialista adecuado, ¿sí? Tiene que manejarse por oncología, ¿ya? Bien, el ciclo ovárico. ¿Quién quiere hablar algo acerca del ciclo ovárico? A ver. Nadie se anima. Están callados hoy día, ¿qué les pasa? Muchas vacaciones han tenido. Con el otro doctor no se participa, entonces ya perdimos el ritmo. Sí, así les veo. Vamos a tener que cambiar eso, ¿ya? Traten de conversar conmigo de esa manera, yo sé que están atentos también, ¿ya? Bien, miren, el ovario, a medida que existe un ciclo mensual, va a sufrir algunas transformaciones, al igual que ya lo que habíamos visto dentro del endometrio, ¿sí? Es decir, el ovario va también a sufrir una maduración, ¿sí? Y va a pasar por algunas fases, ¿sí? La fase folicular y la fase lútea o luteínica. La fase folicular básicamente va a estar mediada, ¿no es cierto?, por la FSH, la folículo estimulante, que va a hacer que se desarrollen los folículos y comiencen a producir estrógeno, ¿no es cierto? Y solamente uno de ellos va a llegar a la maduración, ¿ya? Miren, esto es algo muy trascendental, lo que les voy a mandar a estudiar, y es un tema muy cortito, y como les digo, necesito que memoricen, o si alguien sabe qué es la conversión lútea, nos puede conversar. A ver, ¿alguien de ustedes sabe qué es la conversión lútea? No digo fase lútea, verán, estoy hablando de la conversión lútea. ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Sí o no? Ya, es importante, entonces, como les digo, por favor, anoten eso. Tienen que leer cómo es que se produce la conversión lútea. Primero desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Y luego para que puedan entender eso mediante ecografía, ¿sí? Es muy importante ahí la evaluación, por ejemplo, mediante Doppler de la conversión lútea. Eso les va a servir
incluso si es que alguien está interesado en hacer maduración folicular, si es que quieren ver ustedes conteo, si quieren seguir ustedes un conteo folicular, ¿ya? Y tenemos, bueno, la fase luteínica que va a producirse, como les dije, luego de que exista esta conversión lútea, ¿sí? Que ya ustedes van a tener que leer, en donde básicamente va a estar mediada por la progesterona, ¿no es cierto? Y el cuerpo amarillo. Este proceso, ¿sí? De involución, de cuando ya se ha producido la ovulación, el proceso de involución del cuerpo amarillo, es de vital importancia que ustedes aprendan a reconocer los patrones, porque se mimetizan mucho con masas ováricas, ¿ya? Siempre se confunden mucho eso. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doc. Ya bien, entonces miren, estos son los patrones ecográficos que vamos a ver nosotros en el ovario. Y como les había dicho, es importante que ustedes reconozcan estos patrones porque les va a servir para cualquier ecografía que ustedes realicen, no solamente en ovario, ¿sí? Entonces, el primer patrón que nosotros tenemos ahí, miren ustedes que está unilocular, es una lesión, ¿de qué tipo? Quística. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Porque no hay ecos en su interior. Esa va a ser una lesión quística. ¿Qué otra característica debe tener una lesión quística? Refuerzo posterior, tal vez, Doc. Excelente, claro, el refuerzo posterior, ¿sí? Recuerden siempre, alguien está con la tele muy alta, ¿ah? Ayúdenme con eso, ¿ya? Gracias. Entonces, recuerden siempre eso, lo que les había dicho, ¿sí? Siempre ustedes vean qué está sucediendo con el sonido antes de ver la lesión, ¿sí? Porque, por ejemplo, eso habíamos hablado nosotros en las prácticas, cuando nosotros tenemos un quiste hemorrágico que ya está retraído, tiene un coágulo retráctil, prácticamente ha quedado solamente el plasma, la única manera de diferenciar, sí, la única manera de diferenciar un quiste hemorrágico subagudo de un quiste simple va a ser con el refuerzo posterior, ¿sí? El refuerzo posterior de un quiste simple es bastante visible, ¿no es cierto? Es como ver nosotros un licto en la vesícula. Es algo muy sencillo de ver. Entonces, tienen que grabarse, sí, tienen que grabarse lo que es el refuerzo posterior de un quiste simple para que ustedes puedan ver la diferencia de cuando vemos, por ejemplo, en un quiste hemorrágico que es subagudo, es decir, que ya se ha retraído toda la fibrina, ¿ya? Ahí la clave, como siempre les digo, es el refuerzo posterior, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver. Tenemos, ¿no es cierto?, un patrón unilocular sólido. ¿Qué quiere decir unilocular? Una sola masa, un solo quiste. Un solo quiste, ¿no es cierto? Un solo quiste, ¿ya? Recuerden ustedes todos estos patrones, ¿ya? La multilocular, en cambio, ya vamos a ver varios quistes, ¿sí? El patrón multilocular, por ejemplo, en ginecología es muy importante. El patrón del llamado quiste hijo, ¿sí? Como ven aquí, ¿sí? Que lo describió así Coles, nos ayuda mucho cuando nosotros evaluamos masas muy grandes, abdominales, en donde no podemos definir exactamente si es una masa de tipo abdominal o es una masa ginecológica. ¿Sí? ¿Qué nos va a ayudar ahí, por ejemplo? Es este patrón, el patrón multilocular. O como les había dicho, Coles les describe así como quistes hijos, así como les digo, ¿sí? Cuando nosotros vemos una lesión quística grande con multilocular, ¿sí? Con quistes pequeños, con quistes hijos internos, nosotros automáticamente sabemos que esa lesión es de tipo ginecológica, ¿ya? Es de tipo ovárica. Tenemos el otro, el multilocular sólido, si ven, aparte de estar septado, multiloculado, sí tenemos una porción sólida dentro de la lesión quística. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes
que solamente sabiendo los patrones, nosotros ya sabemos cómo describir la imagen, ¿sí? No necesariamente tenemos que saber el diagnóstico, ¿sí? Sino tenemos que saber describir la imagen. Necesitamos saber qué es la imagen. Si nosotros diferenciamos lo que es quístico de sólido, ¿sí? Miren que ya podemos descubrir 4 patrones prácticamente, 5 patrones, digamos, igualmente con el sólido. No estamos hablando de Doppler ni de ninguna otra cosa, ¿ya? Entonces, este es el segundo tema que por favor necesito, como les digo, que estudien, ¿sí? Eso necesito que se memoricen, no hay otra forma, ¿ya? Y quiero que lean todo lo que es IOTA, ¿sí? IOTA. ¿Alguien maneja IOTA? Sí, doctor. En esos criterios se basa la clasificación Girard. Ajá. Claro. Eso vamos a ver, ¿ya? Hay que diferenciar el IOTA del Girard. Conmigo van a ver Girard, ya vamos a ver Girard. Y ya van a ver ustedes por qué no son iguales. Básicamente, Bueno, Girard está hecho para alguien que tiene experiencia, ¿ya? Alguien que ya maneja, ¿sí? Ya puede reconocer patrones. Y el IOTA es para neófitos, ¿no es cierto? Los que están empezando. Entonces, por eso quiero que ustedes vayan a estudiar IOTA y obviamente sí, van a entender mucho mejor el Girard, ¿sí? Pero ya van a ver ustedes que incluso en la misma clasificación en la misma descripción del Girard nos hablan acerca del IOTA, ¿ya? ¿Cómo le ve usted al IOTA, doctor? ¿Es fácil aprender? ¿Es difícil? Cuénteme usted que maneja IOTA. bueno, pues con las características descritas ahí, pues, y la práctica diaria, y lógicamente teniendo una pequeña polla, por decirlo así de una manera, ese gráfico que está ahí, tenerlo impreso y revisarlo siempre que nos encontremos alguna novedad en ovario. Y con la práctica diaria se hace sencillo, no es tan difícil, en mi Exactamente. experiencia, ¿no? Sí, está muy bien, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes, por ejemplo, eso les decía, IOTA, por ejemplo, IOTA no se inmiscuye, digamos así, en los diagnósticos. IOTA es netamente descriptivo, ¿sí? Y de esa manera no nos complicamos, ¿sí? Solamente vamos a describir los patrones que hemos visto, ¿sí o no? Y luego ya dependiendo de los patrones, hay una clasificación en donde vamos a poder diferenciar las lesiones benignas de las malignas, ¿ya? Ahora en las prácticas estuvimos hablando de TIRADS, estuvimos hablando de VIRADS, hemos hablado un poco también PIRADS, y por eso es la razón que yo quería darles GIRADS para que quede todo estandarizado, ya que ustedes manejan muy bien ya cómo es la clasificación. Bien, entonces vamos a hablar de GIRADS, ¿sí? GIRADS es una manera de estandarizar las lesiones que vamos a encontrar a nivel ovárico y extraovárico, ¿sí? Es únicamente para esa caracterización. Recuerden ustedes, ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, acerca de la tiroides, cómo es el TIRADS y las lesiones de las glándulas paratiroides, ¿no es cierto?, que eran otra situación, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿con qué GIRADS empezamos? Supongo que con el 1. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién le ayuda al doctor? A ver, de los que estuvieron en las prácticas, ¿con qué GIRADS empiezo? Con el 0. Eso. ¿Qué quiere decir el 0? ¿Qué significa GIRAD 0? Cuando yo digo GIRAD 0, ¿qué estoy diciendo? Normal, que el ovario no tiene ningún... Que el Que está in ovario... situ. A ver, hablen. Por ahí alguien... Regularmente, doctor, cuando se informa a 0 es porque el examen no ha sido satisfactorio, inconcluso, como dice el compañero. Esa es la respuesta, sí. El examen es inconcluso, ¿ya? El examen es inconcluso, va a necesitar de más estudios,
¿sí? Va a necesitar de más estudios. Eso es lo que yo estoy diciendo con cero, ¿sí? La capacidad técnica del equipo no me permite visualizar adecuadamente los ovarios, es decir, no les visualizo, ¿ya? Eso es bastante común, ya habíamos hablado de eso, es muy importante que si no vemos los ovarios, seamos sinceros y digamos, no se pueden evaluar por este método, ¿no es cierto? Y la conclusión sería un GIRAD 0, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, se trata de un estudio no concluyente o patología extraginecológica, ya, vamos. Después del GIRAD 0, ¿cuál viene? GIRAD 1. Ya. ¿Cuál es el GIRAD 1? Que los Que era ovarios mayormente benigno. Varios normales. Que los ovarios son normales y son adecuadamente identificados. Exacto, muy bien. Esa respuesta resume prácticamente todo, ¿sí? Que los dos ovarios han sido bien identificados y están normales, ¿sí? O lo que siempre me gusta hablar, ¿sí? Para que ustedes se acostumbren y puedan así hablar, es que decimos sin patología demostrable, ¿ya? Sin patología demostrable por el método de estudio que estamos realizando, en este caso la ecografía. Entonces, sin patología demostrable, que hay algunas variantes, por ejemplo, hablábamos en mama, ¿no es cierto? Si nosotros decimos VIRATS 1 y decimos que todo está normal, esa paciente se hace una mamografía, le ven microcalcificaciones y lo que tenía era un carcinoma. Entonces, eso también es importante que ustedes puedan grabar, ¿sí? Grabar eso en la cabeza. Lo que estamos diciendo es que no hay patología demostrable, no tanto que en verdad está normal. ¿Ya? Entonces, efectivamente, son ovarios normales, identificados adecuadamente, no se observan masas anexiales, el diagnóstico es definitivamente benigno y un valor predictivo positivo para malignidad del 0%. ¿Ya? Luego, ¿cuál viene? Vamos, ya habíamos hablado del siguiente. ¿Cuál es el que sigue? El GIRAD 2. Ya. ¿Qué quiere decir GIRADS 2? Que ya podemos observar masas anexiales. Ya, ¿qué más? que son benignas. Exacto, sí. Son benignas. ¿Qué más? Que podemos observar los folículos. Folículos vamos a ver igual, verán, en el GIRADS 1, porque recuerden ustedes que el ovario siempre va a tener folículos. Siempre va a tener folículos. Lo que le va a diferenciar de un ovario normal y un ovario patológico va a ser el número de folículos, ¿no es cierto? El número y el tamaño, si es que quieren, ¿sí? Pero en el ovario siempre vamos a encontrar folículos, a no ser que estemos evaluando a una paciente que sea posmenopáusica, ¿no es cierto? En ese caso ya están atrofiados y cambia la ecogenicidad. Pero recuerden ustedes, siempre vamos a ver folículos, eso es normal. Entonces no sería un GIRADS 2. Lo que ustedes han dicho está bien, ¿sí? Ya estamos viendo masas anexiales, ¿sí? Estamos viendo masas anexiales, es decir, estamos viendo ya patología, ¿sí? O lo otro que podemos ver es que es una patología, pero es que funcional. Recuerden lo que empecé diciendo en la clase, ¿sí? Que el ovario, a medida que se produzca este ciclo hormonal, va a ir teniendo cambios, ¿sí? Y así como tiene cambios estructurales, van a ser visibles por ecografía estos cambios, ¿sí? Van a ser visibles por Doppler. Ya cuando ustedes lean la conversión lútea, que les digo que es un tema muy importante que deben de memorizar, se van a dar cuenta qué es lo que se debe ver mediante la ecografía, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en el GIRADS 2 son lesiones anexiales de probable origen funcional, ¿sí? Pueden ser folículos, cuerpo lúteo, quiste hemorrágico, y es muy probablemente benigno. El valor predictivo positivo
está en menos del 1%. ¿Ya? ¿Cuál sigue? A ver, aquí hay algo muy importante que debemos definir, ¿no? ¿Cuándo es un quiste y cuándo es un folículo? Folículo hasta 3 centímetros y quiste mayor de 3 centímetros o 5. Excelente. Hasta el 3 está bien, no 3 o 5, ¿sí? No 3 o 5. Siempre va a seguir siendo igual un quiste, sino que el manejo va a ser diferente, ¿sí? Si se pasa de 5, ¿por qué? Porque tenemos la probabilidad de que se vaya a retorcer, ¿no es cierto? Ese es el problema, que gira sobre su eje. Ya, entonces sí, efectivamente, van a encontrar ustedes en algunas guías que dicen que un quiste, para considerar un quiste es mayor a 25 milímetros o lo que sería en centímetros, como dijo la doctora, 2.5 centímetros, ¿sí? Es importante que, como les digo, estandaricemos. Yo me manejo también con la medida de mayor de 30 milímetros, ¿sí? Si tiene más de 30 milímetros, si tiene 31 milímetros, estrictamente desde el punto de vista del concepto, ese es un quiste, ¿sí? Ese es un quiste. Y listo. Menor a eso son folículos, ¿ya? ¿Ustedes creen que es importante, por ejemplo, que nosotros informemos los folículos? Depende de lo que pide el médico. Ujú. Vendría a ser condicionado. Ya. ¿Qué opinan? O sea, no le entiendo muy bien, depende de lo que pide el médico. Entonces, ¿en qué caso yo pondría, por ejemplo, un folículo de 28 milímetros? Bueno, si es un folículo de 28 milímetros, sí lo informo. Lo informaría como un quiste folicular. Pero depende de la indicación. Si el médico me pide que le haga un control folicular, que le mida los folículos, le dé el número, pues ahí sí Claro, tengo que medírselos y todo. claro, no, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Eso es lo que les decía, eso es otra cosa. ¿Sí? No nos desviemos del tema. Conteo folicular es ya otra situación, y por eso les dije que tienen que leer la conversión lútea. Pues en ese caso, doctor, sí sería de informarlos. De ahí normalmente, yo así en lo personal lo que hago es informar el tamaño, si presenta si hay masas grandes, masas sólidas, quísticas grandes que llamen la atención. Si no, si no hay signos de oforitis, poliquistosis. Ahí es importante lo que usted acaba de decir. Mire, para yo decir que es un quiste folicular no pueden haber masas adentro, ¿sí? O sea, tiene que ser netamente quístico. Si es que nosotros vemos masas sólidas, como usted acaba de decir, entonces ya estamos hablando ya de otro tipo de lesión, que no es un folículo. El folículo tiene que ser netamente quístico, ¿sí? Quístico. Y sí es importante que nosotros informemos, ¿sí? De que un quiste folicular, de la manera que usted se ha expresado, es la correcta. Tiene que ser eso informado, que el quiste folicular sí fue observado, ¿ya? Muchas de las veces, como había conversado yo en las prácticas, la ecografía es un examen dinámico, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos un freeze de la pantalla e imprimimos esa imagen, a veces se sobreponen, ¿sí? O se crean nuevas imágenes que nunca las vimos. Se le fue el audio, doc. Ah, caramba, disculpen. ¿Me escuchan ahí? Sí se escucha, doctor. Sí se le escucha. ¿Se cortó el audio o solo a la doctora se le cortó? Sí se No le se cortó escucha, el audio. doctor. Sí se le escucha, no se le cortó. Debe ser a la doctora, ¿no? Ya, creo que es su internet, mi doc. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Que ya se me fue la línea. En lo de los quistes foliculares. Ya, entonces, les decía, no, lo que estaba hablando era de la imagen, sí. Cuando nosotros hacemos un freeze de la pantalla, a veces se sobreponen imágenes, sí. Por eso siempre yo les decía ahora en las prácticas, realmente un estudio ecográfico nosotros deberíamos informar en un CD, ¿sí? Porque es un examen dinámico, siempre no se puede evaluar nosotros solamente en una imagen, ¿sí? Entonces, a veces, si ustedes justamente frisaron donde se ve un quiste folicular, eso puede dar una apariencia de que es un quiste simple, ¿sí? Y va a pasar como que no le vieron.
Por eso sí es importante que ustedes se informen que es un quiste folicular y que se le vio. Y si le quieren medir y todo, pues mucho mejor, ¿no es cierto? Mucho mejor. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Cuál vendría entonces? Giran 3. ¿Ya? ¿Qué deberíamos ver en GIRAS 3? Recuerden ustedes que todo lo que estamos viendo aquí, GIRAS 3 es lo mismo, en TIRAS 3 es lo mismo, en VIRAS 3, ¿sí? Es lo mismo, es el estándar. ¿Qué deberíamos ver entonces nosotros en GIRAS 3? ¿O qué estoy expresando cuando yo digo GIRAS 3? A una patología, pero ya de forma estructural. Muy bien, ¿ya? Una masa mayormente benigna. Muy bien, ¿ya? ¿Como cuál masas, por ejemplo? ¿Un teratoma? Cistoadenoma seroso. Bueno, el cistoadenoma seroso no entraría aquí, ¿no es cierto? Al decir nosotros cistoadenoma, sí estamos hablando de ¿Un una... mioma? Ya, el mioma sí, pero ¿qué mioma? Porque verán, en eso tenemos que estar claros. Esta es una clasificación ovárica, pero sí, sí es verdad. Aquí sí le considera un mioma, pero es un mioma específico. ¿Un Verán, mioma pediculado? ya, un mioma pediculado. Muy bien. ¿Cómo es Hidrosalpinx. el hidrosalpinx también? ¿Ya? ¿Cuál es el mioma pediculado? ¿Cómo es el mioma pediculado? El nombre lo indica. Es una masa que protruye hacia la cavidad peritoneal a través de un pedículo. Ya, cuando nosotros tenemos un mioma que protruye, como usted dice, ¿cómo se llama? A eso iba, ¿cómo se llama? Sin el pedículo, ¿cómo se llama? ¿De qué clasificación es? Nosotros tenemos algunos tipos de miomas, ¿no es cierto? Mioma subseroso. Subseroso. Doctor, un mioma Subseroso, ¿ya? subseroso. Exacto, subseroso, ¿ya? Subseroso, muy bien, ¿ya? Entonces, efectivamente son lesiones anexiales neoplásicas que se consideran benignas, como por ejemplo un endometrioma, teratoma. Bueno, el teratoma realmente quiste simple, hidrosalpinx, quiste parovárico, pseudoquiste peritoneal, el mioma pediculado, o hallazgos sugestivos de enfermedad inflamatoria pélvica. El diagnóstico es probablemente benigno, el valor predictivo positivo es del 1 al 5%. Yo puedo diagnosticar enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué Un dice? examen físico. Ya, ¿qué más? Estamos hablando netamente, ¿no es cierto?, de ecografía. Entonces, más bien la pregunta iba por ahí. ¿Yo puedo diagnosticar la enfermedad inflamatoria pélvica por ecografía? Sí se puede. A ver, ¿cómo sería? Pues cuando hay líquido en fondo de saco, Ya, quizás ahí, ahí, una... ahí es importante. El que yo tenga líquido en el fondo de saco, ¿eso es patológico? O sea, si yo veo líquido, eso es una... Si yo veo líquido en el fondo de saco de Douglas, ya automáticamente yo digo que es una EPI. Depende de la No, cantidad. Ya, entonces es importante, ¿no es cierto? Que digamos, ¿ya? Porque no necesariamente va a ser patológico. ¿Cuándo yo puedo tener líquido en el fondo del saco? Un embarazo ectópico, tal vez. La rotura del quiste folicular. Eso, ¿sí ven? Una ruptura, claro, en el embarazo ectópico roto también, pues sí, sí vamos a ver, ¿no es cierto?, líquido en el saco, pero a lo que yo iba es a la parte benigna, ¿sí? A la parte que no es patológica. Y claro, yo voy a tener líquido ahí cuando haya la ruptura y ya exista la ovulación, ¿ya? Entonces, no siempre va a ser patológico. Esto hay que tener cuidado. Entonces, usted me hablaba de la cantidad. ¿Cuál sería entonces ya una cantidad patológica?
Según algunos textos, 20 mililitros. Ya. Si usted ve 20 ml, ya le dice que es una EPI. Puede ser, depende del contexto de la paciente. Depende de Todo la depende de los análisis de la clínica que tiene la paciente. Exacto. Entonces, Sí. los análisis en sí, el laboratorio es el que nos indica también con los criterios adicionales que tenemos. Claro, exactamente. Tenemos que hacer la clínica, tenemos que hacer laboratorio, tenemos que hacer ecografía. Solamente por ecografía no, ¿sí? O sea, ustedes no pueden poner un diagnóstico que es una EPI. Lo que ustedes pueden decir es que se considere una EPI, ¿sí? Es igual como lo que hablábamos en las prácticas acerca de lo que es el ovario poliquístico y el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Ya, eso es importante. Entonces, ¿quién va a hacer el diagnóstico de EPI? Es el médico que está manejando el paciente, ¿sí? Generalmente, claro, es ginecología, ¿ya? Vamos a ver. El siguiente, ¿cuál sería? El VIRAS 4, que es una lesión sugestiva de malignidad ovárica. Ya. ¿Cuál consideraría usted que es una lesión que usted le haga sospechar de malignidad? Puede entrar ahí el teratoma. Ya. ¿Qué más? ¿Pero qué características debería tener? Recuerden ustedes que ya habíamos visto los patrones, ¿no es cierto? Por ejemplo, un quiste simple, yo le podría considerar un GIRAS 4. No, sería una masa multiloculada. Una, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos ver? Bordes irregulares. Bordes irregulares, ¿ya? ¿Qué más? Puede ser de una masa mixta, de contenido mixto. Ya, cuando decimos contenido mixto es que tenga, ¿no es cierto?, contenido sólido, ¿no es cierto? Lo que llamamos, ¿cómo le llamamos nosotros ese contenido sólido? Dentro de algo quístico, cuando vemos en el ovario, vemos, por ejemplo, alguien está con la tele muy alta, bajen un poquito el volumen. Entonces, por ejemplo, igual cuando vemos un quiste así en la tiroides, ¿cómo le llamamos nosotros esa porción sólida? Lesión papilar. ¿Ya? O ¿Cómo más? sectos, tabiques. No. Los septos son una cosa, los tabiques son otra cosa. Sí, excrescencias, ¿no es cierto? Excrescencias, ¿sí? Sí, proyecciones papilares también está bien, ¿sí? Pero los septos ¿Cómo dijo, doctor? Excrescente. Repita, por favor. Excrescencias. Excrescencias, ¿ya? Entonces, el GIRAS 4 es cualquier lesión anexial no incluida en el GIRAS del 1 al 3 y con uno o dos hallazgos sugestivos de malignidad, lo que ya hablamos, ¿cierto? Proyecciones papilares gruesas. Miren ustedes aquí la diferenciación, septos gruesos, áreas sólidas y o ascitis. Vascularización dentro de áreas sólidas, es algo realmente clave, definidos según los criterios de IOTA. Diagnóstico sospechoso de malignidad, el valor predictivo positivo va del 5 al 20%, ¿sí? Igual, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de VIRATS 4, A, B, C, en este caso sería A, estamos hablando de una lesión prácticamente, probablemente benigna, ¿no es cierto? Y el último, si es una masa anexial con 3 o más características sugestivas de malignidad. El diagnóstico es una alta probabilidad de malignidad, sí, van a tener todas las características que ya nosotros hemos hablado, ¿no es cierto? Con más de 3, es decir, va a ser multilocular, que tenga una porción sólida y tenga flujo central, listo, y este es el diagnóstico. Sí, si no tiene flujo central, pero tiene ascitis, igual, ya tenemos el diagnóstico, ¿no es cierto? Recuerden ustedes siempre lo que yo les digo, cuando nosotros hacemos el uso del Doppler, ¿sí? En busca de flujo, y el flujo no aparece, realmente no es que no exista flujo, sino que el equipo no puede captar el flujo, ¿sí? Eso es algo que deben tener presente también.
El que el equipo no capte el flujo no necesariamente significa que esa lesión no tenga flujo, ¿sí? Que puede ser una lesión de muy baja velocidad, ¿sí? De muy baja velocidad. Entonces, bien, a pesar de que esta tabla de aquí era utilizada para hacer un estudio de la sensibilidad y especificidad, me parece una tabla muy interesante para que tengan ustedes, como decía el doctor, como una pollita, ¿sí? Como una pollita, ¿sí ven? La variable, como les digo, esto era para un estudio de sensibilidad, pero miren, GIRAD 0, ya habíamos hablado, ¿no? Concluyente. Indicadores de malignidad sería que sea un tumor sólido irregular, que es extraginecológico, ¿no es cierto? Estamos hablando que es extraginecológico. Y benignidad de que sea unilateral, ¿sí? El GIRADS 1, definitivamente benigno, nos indica malignidad con un diámetro mayor o igual a 10 centímetros y benignidad menor a 10 centímetros. El GIRADS 2, muy probablemente benigno, masas ováricas típicamente benignas, hay presencia de flujo vascular interno al estudio Doppler en malignidad y ausencia de flujo vascular interno al estudio Doppler. Es decir, en este caso, por ejemplo, lo que podríamos tener es flujo vascular periférico, como en qué caso, por ejemplo. Hay una estructura. Quiste del cuerpo lúteo. El quiste del cuerpo lúteo. ¿Sí? Se llama el anillo de fuego, ¿no es cierto? Es siempre bien claro el Doppler, cómo se pinta en el cuerpo lúteo, ¿ya? Muy bien. El GIRAD 3, probablemente benigno, masas ováricas benignas, quistes parováricos, teratomas, endometriomas, miomas pediculados, ¿sí? Un indicador de malignidad, líquido libre en cavidad abdominal, ya habíamos hablado, ¿cierto? Asitis, benignidad que exista ausencia del mismo, es decir, todos estos de aquí sin asitis, ¿ya? Probablemente maligno, masas que no pueden ser incluidas en los 3 grupos anteriores, que tengan al menos 4 estructuras papilares, ya habíamos dicho, ¿cierto? O excrescencias, ¿sí? Y componentes sólidos en su interior menores de 7 milímetros me hablarían de benignidad. El GIRAD 5, muy probablemente maligno, ya habíamos hablado con 3 o más características, septos gruesos en su interior, mayores de 3 milímetros, ya vamos a ver esto, ¿sí? Y de benignidad hablaría la presencia de áreas de sombra acústica, ¿ya? Esta es una tablita, como les digo, que me parece muy, muy importante como para que tengan como respaldo, ¿ya? Bien. El GIRADS, entonces, no es una forma para interpretar el hallazgo ecográfico, ¿sí? No es una forma para nosotros describir, sino es un sistema estructurado de informe para mejorar la comunicación entre los médicos tratantes y los ecografistas, proponiendo un diagnóstico etiológico y o un riesgo estimado de malignidad para orientar el manejo clínico. Lo que habíamos hablado cuando empezábamos la clase, ¿no es cierto? Si yo hablo ya que tengo una lesión hablemos por ejemplo un GIRADS 4, ese paciente debe ser ya remitido ¿a dónde? Oncología. Oncología, ¿ya? Estamos claros en eso, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, es más para el manejo. Se baja en la caracterización subjetiva por un examinador experto, ¿sí? Esto es importante, ¿ya? Por un examinador experto, que hasta la fecha es la forma más eficiente para discriminar entre masas anexiales benignas y malignas. Por lo tanto, el sistema GIRADS no es un método alternativo a IOTA para clasificar las lesiones anexiales, ¿sí? Son diferentes. IOTA está hecho, ya van ustedes a leer, como les dije, para principiantes, ¿ya? Es una buena forma de entrar a patología ovárica con IOTA. Bien, entonces vamos ahora a hacer una secuencia, ya ustedes saben cuál es el mecanismo, ¿no es cierto? Cómo es la dinámica, las clases conmigo, sí. Entonces, vamos a ver quién me ayuda con esa imagen. Vamos a ir viendo entre todos, ¿ya? Vamos. Una ecografía abdominal con transducción del aductor convexo.
en donde Ya se han olvidado, ya se han No es olvidado. un eco transvaginal. Eso, eso. Es con el endocavitario, doc. Mírele usted que no está tan convexo, sino más bien está casi redondeado ya. Es un eco endocavitario. Siga nomás, doc. ¿Qué más se ve? solo el ovario, no puede ser. Ya. No, aquí quiero que lean como les he enseñado, ¿cierto? Miren aquí abajo, ¿ya? ¿Qué se ve aquí abajo? Abajo se ve el útero. No, El refuerzo posterior. eso, el refuerzo, ya miren, está aquí hiperecogénico, ¿sí ven? La grasa está hiperecogénica. Aquí hay un refuerzo, ¿sí? Y obviamente va a estar mediado, perdón, que esto no iba todavía. Está mediado por lesiones, ¿no es cierto?, de contenido líquido, ¿sí? Es una masa heterogénea, ¿sí? No es una masa homogénea, porque miren, tienen porciones sólidas y porciones líquidas, ¿ya? Sí, efectivamente nos confundiría con un ovario, ¿sí? Nos confundiría con un ovario, pero yo les voy aquí a ayudar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo ya he evaluado los dos ovarios, están bien los dos ovarios y yo encuentro esa lesión? ¿Qué pensarían? Pero la encuentra a nivel pélvico, a nivel de los Claro. ovarios, a nivel No, del a ver, útero. por eso les digo, verán, estamos viendo Girard, ¿sí? Estamos viendo Girard. Y yo ya he analizado los dos ovarios y los dos ovarios están bien. ¿Sí? Los dos ovarios están bien. Aparte, obviamente, si ya los dos ovarios, puede ser que esté pegado, digamos, al ovario, ¿ya? Encuentro yo esa lesión. ¿Qué sería? Una masa extraanexial. Eso, esa es la respuesta. Una masa extraanexial, ¿sí? Es una masa extraanexial que ya habíamos visto qué clasificación va a tener. ¿Qué clasificación va a tener? Creo que 4, o 3 o 4 por ahí va. Cero. Iba bien, exacto, es 0, ¿ya? Eso quiero que se graben. Miren, GIRAD es para clasificar lesiones ováricas, ¿sí? Si es extraovárica, es 0. ¿Estamos? Es 0. Entonces, ahora sí podemos empezar a hacer un diagnóstico diferencial. Miren, la conclusión de este caso, por ejemplo, aquí está la cirugía laparoscópica, ¿sí? Entonces, miren, ustedes se ven ahí múltiples quistes, ¿sí ven? Lo mismo que estábamos viendo acá, que están adheridos en la superficie peritoneal. Miren, acá en la B está adherido al útero. Miren, en el piplón, ¿ya? Entonces, ¿qué sería esto? Hay como focos endometriósicos. Los No. endometriomas, no, vamos a ver. Iba bien, usted me iba a dar incluso el diagnóstico. Es un quiste de inclusión peritoneal, ¿no es cierto? Es un quiste de inclusión peritoneal. Ya recuerden, ya ustedes saben, ¿no es cierto? La clínica que tiene que ver antecedente quirúrgico y todo lo demás, ¿sí? Son depósitos. Entonces, esta es una lesión netamente abdominal, ¿ya? Netamente abdominal. ¿Qué GIRAD es? Ya la doctora nos respondió, ¿no es cierto? Es un GIRAD 0, ¿ya? Es un GIRAD 0. Lo que quiero que se graben de aquí es que si hay una lesión que sea extraovárica, es 0, ¿sí? Si es extraovárica, es 0. No se dejen llevar, por eso siempre yo les decía en las prácticas, ustedes deben acordar, yo les decía, siempre hagan el protocolo de estudio, ¿sí? Siempre hagan el protocolo de estudio, es decir, si yo voy a hacer una ecografía transvaginal, ¿qué es lo que debo hacer? A ver, vamos a ver. Denme la evaluación ginecológica. Eso es lo primero que vieron conmigo. ¿Cómo debe ser la evaluación? Evaluación cervical, de la cervix, Muy bien. endometrio, Muy bien. útero, Ya. del miometrio, posteriormente los ovarios, ambos ovarios.
Siempre tienen que hacer ustedes eso, ¿sí? No ingresen, por ejemplo, sonografía transvaginal, ven ustedes esa masa y se quedan ahí en la masa. Hay que hacer todo el protocolo de estudio, recuerden, ya les había dicho, el primer corte que hay que hacer es el longitudinal, ¿sí? Tenemos que ver el útero en longitudinal colocándonos en el saco anterior de la vagina, ¿sí? Y luego el corte transversal. Recuerdan ustedes que en el corte transversal yo me dirijo al lado derecho, hacia los vasos ilíacos, hago un barrido de arriba hacia abajo, buscando el ovario, y hago lo mismo en su contralateral, ¿sí? Una vez que yo he evaluado todo eso, ahora sí puedo ir entonces a ver toda la patología que, por ejemplo, ya vi. Se me ocurre. Cuando yo recién ingresé, vi un mioma cervical, ¿ya? Entonces ese mioma cervical yo le voy a dejar ahí hasta yo acabar de hacer mi protocolo de estudio, porque ¿de qué sirve ustedes que vean, por ejemplo, un mioma cervical, describan bien el mioma cervical cuando la paciente tenía un tumor de ovario? ¿Sí? Esa es la razón por la que se tiene que hacer todo el protocolo de estudio y luego ver la patología, ¿ya? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Ya estamos. Sí, doctor. Eso, ya. Este era nada más para mostrarles, sí, era el histopatológico, sí, de lo que ya conversamos. Bien, vamos a ver. ¿Quién me ayuda con la imagen? ¿Quién me ayuda con la imagen? ¿Sí se escucha? ¿Me En escuchan? principio hay dos imágenes pegadas. Son dos imágenes, sí, son dos imágenes. Ah, ¿Qué vemos ahí? parece una marita. Parece una marita, a decir yo. No me había fijado, pero bien, bien, ya, sí, son dos imágenes, esta es una, esta es otra. Vamos. ¿Qué se ve? El ovario, sus respectivos óvulos del lado izquierdo. Ahí no estamos viendo Pero óvulos, ahí del lado, está hasta con los nombres ahí, no son óvulos. folículos ováricos, pues. Folículos. Eso, folículos ováricos, folículos, ya, folículos. Ya, ¿qué tipo de ecografía Bien. es? ¿Cómo? ¿Qué tipo ¿No de cavitaria? ecografía es? Sí, ¿por qué, pero? Porque no está convexo. Está casi cortado ahí, sí, yo no me atrevería a decir si está convexo o no. ¿Por qué más? A ver. ¿No hay presencia de la vejiga? Eso, esa es la respuesta. Si ven, no está la vejiga, ¿no es cierto? No está la ventana. Aparte de eso, fíjense ustedes acá, miren, así como yo a veces digo con el ojímetro, ¿sí? ¿Cuántos milímetros creen que tendría este folículo de aquí? Sí se ve la flechita, ¿no? Ahí sí estoy mala yo. Pidiendo al ojo, no puedo. Sí. Claro, lo que Sería más pasa es de 3 milímetros. más o menos unos 3 milímetros, ¿no es cierto? Ya. Sí, Eso pero es este es más grande, el de acá, mucho más. claro. El de acá, claro, sí, el de acá, claro. Pero entonces, recuerden ustedes que un folículo, para que sea dominante, debe pasar de 10 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, si aquí vemos casi todos están del mismo tamaño, todavía no vemos un folículo dominante. Entonces, más o menos ahí haríamos una regla. Sí, obviamente, doctora, para usted es un poquito más difícil porque tiene un poco menos de experiencia, ¿sí? Pero la idea es siempre, como le digo, es que pueda usted aprender de los que sí saben. Entonces, efectivamente, sí, debe medir alrededor de unos 3 milímetros. Entonces, ¿ustedes creen que podría yo ver un folículo de 3 milímetros por vía abdominal? No. No, No, ¿cierto? No. Difícil, difícil. Claro. Entonces, es fácilmente entendible que cuando yo hago a mayor frecuencia, ¿qué tengo?
Aumento las características Mayor profundidad. Mayor y mayor resolución. profundidad, y No, mayor claro. Sí, no profundidad, verán, cuidado. Lo que dijo la doctora está muy bien. Tengo mayor resolución, tengo mayor visibilidad. No me acuerdo la palabra exacta que dijo ella, pero sí tengo más resolución. Al tener yo más resolución, yo pierdo profundidad, ¿sí? Siempre tengan eso presente, ¿sí? Siempre tengan eso presente porque los transductores también son multifrecuenciales y yo puedo manejarme entre un rango de frecuencias dependiendo de lo que yo quiera estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí mismo, en transvaginal, si yo necesito ver un mioma que esté en la pared posterior, que esté subseroso, ¿sí? Yo puedo modificar las frecuencias en función de lo que necesito. En ese caso, ¿qué necesitaría yo? ¿Resolución o De necesitaría... baja frecuencia. A lo que iba, ¿yo necesito ahí resolución o necesito profundidad? Profundidad. Profundidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué frecuencia voy a utilizar? De baja frecuencia. La frecuencia más baja que tenga, ¿no es cierto? La más baja, ¿sí? Por eso es siempre importante que vayan manteniendo ya los conceptos, ¿ya? Están muy bien, ¿no? Están muy bien. Entonces, en este caso, pónganse, si tengo una muy buena resolución, obviamente es porque estoy trabajando con una frecuencia alta, entonces definitivamente no es el convexo, ¿no es cierto? No es el convexo, ¿ya? Muy bien. Estos son unos ovarios normales, ¿sí? Son unos ovarios normales. Si ven, como ya habíamos hablado, todos los ovarios vamos a encontrar con folículos, ¿sí? A no ser que sea una paciente que sea posmenopáusica, ¿ya? Esto es normal. Esto es normal encontrar, ¿ya? Este sería un GIRATS 1, ¿sí? Este sería un GIRATS 1. Como les digo, es un ovario normal, pero más que normal, me gustaría que aprendan ustedes también a expresarse así, que está sin patología demostrable, ¿ya? Sin patología demostrable. Vamos a ver esa imagen. Sin miedo, vamos, sin miedo. Vamos a ir describiendo qué tipo de ecografía es. Sí, igual es un eco transvaginal ya. donde se nota o denota el de un lado, porque son dos imágenes. Ajá, son dos imágenes, sí. Son dos. El lado izquierdo se ve el ovario Ujú. con sus folículos ováricos, aparentemente normales. Ujú. Del lado derecho parece el ovario también con un folículo único. No sé lo que hay aquí en el medio. Ya, vamos a ver, ¿quién le ayuda a la doctora? Vamos a ver, ¿quién tiene más experiencia? Miren, que aquí hay unos numeritos y yo ya les he enseñado y no me ha dicho nada a usted. A ver, vamos a ver, ayúdeme con esto, ¿ya? Ayúdeme con esto. Usted mismo, doctor. ¿Qué era esto de aquí? Honestamente no leo los numeritos. No se ven, Está muy chiquito. no sé, a ver. Aquí dice 2D. Ya, yo le voy a ayudar. Usted me va diciendo qué significa. Aquí dice 2D, En dos dimensiones. el modo B, ¿ya? El Modo modo B. Ajá. B, ¿sí? Porque en algunos vamos a encontrar como B. Luego dice G55. G55. ¿Mm? Ganancia. La ganancia era 55. Muy bien, ¿ya? Luego dice DR125. La resolución. No, No. Rango dinámico. eso. Rango dinámico. Tiene Rango. razón la doctora. Muy bien, ¿ya? El resto es la frecuencia en la que estamos trabajando. Este equipo debe ser un Samsung, me parece. Sí, porque está con la S aquí. Y este me saca los cuadros por segundo. Me parece que está cortado. ¿Ya? Entonces, bien, verán, este ovario, si ven, tiene folículos, pero aquí hay algo, miren. Aquí hay como una masita hipocogénica. ¿Le ven o no le ven? Vamos a ver Sí se ve. si se ve, ¿no es cierto? Ya, ¿qué opinan? ¿Qué será eso?
Pero en esa masa hipocogénica se ven en su interior 3, como si fueran 3 folículos o quistes pequeños. ¿Esta de acá? No, en la izquierda. Ajá. Ajá, se Claro. ven 3. Claro, miren, todo esto es del ovario, hay 3 folículos, muy bien, pero aquí hay algo hipocogénico, ¿no es cierto? Aquí hay algo. Exacto, pero dentro de ese hipocogénico hay 3 oscuritos. Ahí se ven los 3 oscuritos. ¿Ven? O sea, no son anecoicos, pero sí hipocogénicos más, Ya ven. más oscuros que el otro. No, deje ya de hablar de oscuro o claro. Está muy bien hablando usted como hipocogénico. Eso es Es lo que que sentía que no me entendía. No. Le estoy entendiendo clarísimo y le entiendo más si usted me dice que es hipocogénico. Todos le vamos a entender. Todos le vamos a entender si no es hipocogénico. De hecho, es eso. No es anecogénico porque fíjese, no hay refuerzo. ¿Sí ven? Exacto. Claro, no hay refuerzo. ¿Sí ven? Si nosotros tuviéramos aquí una línea hiperecogénica, eso me hablaría de un refuerzo que está pasando arriba y sería entonces ahí sí quístico. Y ya no sería hipoecogénico, sino sería anecogénico. ¿Ven? Pero está muy bien, ¿no? Está muy bien. Me da gusto escucharles hablar así. A ver, vamos a ver ahora, vamos a analizar la siguiente imagen. La siguiente imagen es heterogéneo completamente, con una imagen hipocogénica en su interior. Ya. Fíjese usted lo que E usted dijo. irregular. Ya. Vamos a ir analizando lo que usted dijo, ¿ya? Es una imagen hipoecogénica, pero mire lo que está pasando acá. Y refuerzo posterior. Eso, ¿no es cierto? Hay refuerzo posterior. Si hay refuerzo posterior, ¿esta imagen qué es? Quística. Exacto. Y si es quística, entonces una imagen anecogénica. ¿Sí? Es una imagen anecogénica. Lo que sucede es que es anecogénica, pero es heterogénea. No es anecogénica homogénea. ¿Estamos? Es decir, aquí hay líquido que tiene ecos internos. ¿Ya? Aquí hay Exactamente, eso era lo que le decía, que estaba diferente. No, usted me dijo que es hipoecogénico. Yo siempre les Y digo, hay que diferenciar bien, ¿ya? Si decimos que es hipoecogénico, estamos hablando que es algo sólido. externamente es hipoecogénica, con una imagen anecogénica interior. No, bueno, ya, le puedo pasar, ya. Más que hipoecogénica, esto es ecogénico, ¿sí? Esto es ecogénico. Recuerden ustedes la barrita, ¿sí? Recuerden la barrita, hiperecogénico, anecogénico. Para eso tienen esta barrita. Comparen, miren, está en la mitad, ¿sí? Está en la mitad. Esto de aquí es ecogénico. ¿Estamos? Es ecogénico. ¿Qué más podemos ver en esa imagen? Vamos a ver, ¿qué más podemos ver? El aspecto irregular de sus bordes. Perfecto, ¿ya? Excelente. Y aparte de eso, los bordes están engrosados. ¿Sí ven? Los bordes están engrosados. Ahora sí, alguien que tenga experiencia. ¿Características de qué? Todo lo que estamos viendo aquí es una característica de qué. Es un quiste hemorrágico. No es un quiste hemorrágico. Ya habíamos hablado. Parece un quiste de cuerpo lúteo roto. Eso. Es un quiste. Verá, aquí todavía no hablamos de quiste hemorrágico, ¿verdad? Quiero que vean bien ese patrón. Ya van a ver cómo se ve el quiste hemorrágico, ¿sí? Es un quiste del cuerpo lúteo roto, efectivamente, ¿sí? Por eso ya se está involucionando, están las paredes, digamos, que se están cayendo, hablemos así, ¿ya? Está destecheando, como hablan, ¿ya? Las paredes engrosadas, miren, entonces esta es una lesión que ustedes van a encontrar cada ciclo ovárico, ¿ya? Esto no es patológico, ¿sí? Esto es parte de la maduración del óvulo. ¿Estamos? Vamos a seguir. Miren ahí al lado. A ver, ¿quién me ayuda? Alguien que no haya participado. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con esa imagen? Pero vamos rápido, que otra vez están acholados. Una ecografía endocavitaria y se visualiza el signo de anillo de fuego
A ver, un ratito, doctora. Ya ve usted ya de una lo que le gusta. No, vamos primero por la izquierda. Vamos de esta primero. Ya se visualiza el ovario con sus folículos y una masa ecogénica en su interior Muy que no bien. correspondería al folículo, que tiene bordes irregulares. Ya, hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué más? Tiene una característica, miren, que es clave para que ustedes puedan diferenciar de una masa verdadera. ¿Cuál es esa característica? A ver, ¿cuál me dice? El Muy bien, refuerzo dígalo. posterior. Eso, muy bien, ya, muy bien. Todos síganle a la doctora lo que está describiendo, ¿sí? El refuerzo posterior, el refuerzo. Si yo tengo refuerzo, recuerden, esto es líquido, ¿ya? Esto es líquido. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Descríbame esta imagen de acá. Es la misma imagen, pero con Doppler. Ya, excelente, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Y se visualiza el signo de anillo de fuego, Ya. ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Pero, ¿qué características tiene ese Doppler? Si me dice eso, ya, seguimos. Em, no es ni rojo ni azul Ya, como eso, muy normalmente. bien. No estamos viendo la dirección, ¿ya? Si ven, cuando ustedes pueden hablar, yo les puedo indicar. Exactamente, no estamos viendo dirección, no se ven los colores rojos y azul. Está un solo color, es decir, estamos viendo solamente dirección, digamos, solamente flujo. No estamos valorando la dirección, no nos interesa si está yendo hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿cómo se llama ese Doppler? Espectral. No, el Doppler espectral El no. Doppler Power. Ya, ya, ya. Power, exacto, el Power. power, sí, es el Sí, Doppler sí, sí. poder, sí, es el Doppler poder. El Doppler espectral, acuérdense, es la representación, ¿no es cierto? De Se fue el base. sonido, doctor, no se le escuchó. Ay, perdón. Ya, ahí sí me escuchan. Sí, ahí sí le escucho. Ya, entonces les decía, no es nada del Doppler espectral, porque el Doppler espectral es la representación de la dirección del flujo en ondas, ¿no es cierto? Sobre la línea de base, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Sí. Ya, ya, perfecto. Entonces vamos a Sí, seguir. sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué clasificación tendría? GIRATS 2, ¿sí? Entonces, quiero que se fijen, sí, que aunque algo parezca muy feo, sí, muy feo, miren, es una lesión completamente, ¿qué? Benigna, ¿sí? Y esta es una benigna, ¿de qué tipo? Funcional. Eso. Ya, muy bien, ya, muy bien. Es funcional, eso quiero que se grabe. Van a ver ustedes cada ciclo, ¿sí? Van a ver esto cada ciclo. Ya, vamos, ¿quién me ayuda con esa imagen? Vamos a ir, ya saben, de lo más suave a lo más complejo. Pero no todos a la vez, de uno en uno. A ver, vamos. A ver, doc, bueno, no le puedo distinguir bien el tipo de transductor. Porque no Aquí sé. sí tenemos que, a ver, aquí sí tenemos que distinguir eso, ¿ya? Porque aquí sí se ve. O sea, aquí sí se ve. O sea, le veo más amplio la curvatura. Eso, ¿ya ven? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? Un convexo. Convexo, muy bien. Ya, siga, doctora, siga. Descríbame la imagen, ¿ya? Pero descríbame como les enseñé. Mire, vamos de abajo hacia arriba. Si ustedes me están siempre leyendo de arriba hacia abajo, yo quiero que empiecen acá. Siempre lo primero que me tienen que decir es lo que está sucediendo acá. Entonces, lo primero que van a decir que es, hay que, Veo refuerzo posterior. el refuerzo, ¿ya? El refuerzo, ¿ya? Entonces, si tenemos refuerzo, yo ya me puedo dar cuenta que esto, aunque se ve como sólido, ¿sí? Porque se ve como sólido, esto es líquido, ¿ya? Esto es líquido. Vamos a ver, siga. ¿Qué Entonces, más? correspondería por el refuerzo posterior a una imagen quística. Ya, Pero perfecto. Hasta ahí el vamos muy conjunto bien. es heterogéneo. Hay partes que son hipocogénicas y otras que son
Anecogénicas. hiperecogénicas y se ve como tabiques. Muy bien. Más que tabiques, sí, para nosotros hablar de tabiques, acuérdense ustedes, tabiques o septos son engrosados, ¿ya? Son engrosados. ¿Qué estamos viendo ahí? O sea, no están Luego lo que mencionaba, el multiocular. ¿Ya? Si ven, por eso es importante, ¿sí? Trabéculas. Para que sea multilocular, tiene que ser quístico, ¿sí? Pero quístico homogéneo, ¿ya? Estos de aquí no son septos. A ver, ¿quién me dice lo que es? O sea, díganme lo que se ve. ¿Qué se está viendo? Trabéculas. Pero las trabéculas están formadas de qué, ¿qué es? O sea, yo quiero saber es qué está formando esa imagen. Fibrina. Algo de fibrina. Fibrina, correcto, eso es clave, ¿ya? Eso es clave. Y este es el patrón, ¿sí? El patrón, miren, ¿cómo sería la descripción? Esta es una lesión anecoica, ¿sí? De patrón reticular. Reticular porque es como una red, ¿sí? Le comparan a una red de pescador. Realmente la red del pescador nunca la he visto yo, pero es para que ustedes se puedan acordar, ¿sí? Que es en forma de red, ¿sí ven? Y esto está mediado por la fibrina. Entonces, si ustedes saben que esto es fibrina, ya pues automáticamente tienen el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué es? Aparte de las paredes engrosadas también, doctor. Claro. Fibroadenoma. No. No. A ver, ¿qué es? Quiste hemorrágico. Eso, es un quiste hemorrágico, ¿ya? Es un quiste hemorrágico. Aprendan ese patrón porque esto pueden ver en mama, pueden ver en músculo, pueden ver en riñón, ¿sí? Aprendan ese patrón, ¿sí? Pueden ver en hígado, ¿sí? Aprendan el patrón reticular, ¿ya? Este es un patrón muy importante. Cuando yo veo este patrón reticular, yo sé que esto de aquí es sangre. ¿Estamos? Ya. Este no es... A ver, vamos a aclarar un poquito al doctor que dijo que esto es un fibroadenoma. ¿Por qué no es un fibroadenoma? Porque es válida la confusión de él, ¿sí? Es válida. Esto se ve como algo sólido, como algo hipoecogénico, ¿sí? Pero, a ver, expliquen ustedes a él por qué esto no es un fibroadenoma. Por el refuerzo posterior, doctor. Eso, por el refuerzo, ¿no es cierto? Por eso, concéntrense en el refuerzo, ¿sí? Si tengo yo refuerzo posterior, yo ya sé que esto no es sólido. Si ven, por eso no vean de arriba hacia abajo, sino vean acá. Vean qué está pasando con el sonido. ¿Estamos? Ya, vamos a ver, siguiente. Yo mismo, doctor. Se ve hecho con un transductor endocavitario. Muy bien. Y ya es una imagen que tiene refuerzo posterior, entonces también correspondería a un quiste. Y también Ya. se le ve más hipoecogénico, pero sí tiene esta red, ese entramado Ujú. reticular. Sí, sí. Es de contenido mixto, ¿ya? Es de contenido mixto. Está líquido con zonas ecogénicas con patrón reticular. Sí, es de contenido mixto. Reticular. Ya, ¿qué más? Los bordes del quiste están engrosados. Ya, ¿qué más? ¿Qué sería esto? A ver, usted mismo, doctora, ¿qué sería esto? Igual lo de la fibrina. Ya, pero ¿qué sería? ¿Por qué este de aquí no se parece al de acá? Porque es clara la diferencia, ¿no es cierto? Este tiene la mitad que está anecogénica, ¿sí o no? O la mitad que tiene patrón reticular. Pero Puede este ser que sean dos. ¿Qué más? A ver que le separe un tabique. Le veo más engrosada la línea ahí. Ya. Esto es básicamente, miren, lo que se ve aquí ecogénico es básicamente el refuerzo de aquí. Sí, no se crean esto. Sí, esto no se crea. Este es solamente el refuerzo, porque acuérdense que esto de aquí es líquido también. Esto es líquido y esto es líquido. Entonces aquí está viendo un refuerzo de líquido que está acá. Recuerden el patrón, ¿ya? No se me confundan. El patrón es patrón reticular, es patrón en red. Esto es sangre. Sí, esto es fibrina, esto es sangre, es líquido. ¿Ya? Pero miren, aquí hay una división, ¿no es cierto? Aquí hay una división.
Por ahí un doctor nos decía, puede ser que sean 2, pero si ustedes se fijan, no son 2, ¿sí? No son 2. Miren, porque aquí están los límites de la lesión. ¿Sí ven? Tienen que seguir ustedes la pared. Ya, entonces vamos a ver, ¿quién me dice qué es, ya? Para ir avanzando. ¿Quién me dice qué es? Ese es un coágulo, doctor. Ya. Ya sabemos que, pero ¿qué tipo de coágulo es? Un coágulo retraído de un quiste hemorrágico que ya se va solidificando. Se va, exacto, muy bien. Si es la retracción del coágulo, ¿ya? Es la retracción del coágulo y lo que queda acá es solamente plasma. Acuérdense ustedes más o menos como cuando ustedes sacan sangre y centrifugan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Se va a dividir, ¿sí? La sangre, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando acá, ¿ya? Entonces es un quiste efectivamente hemorrágico, pero con una característica, ¿sí? Que este es subagudo. Este es uno agudo, este es subagudo. Realmente estos casos de quistes tan sencillos porque hay algunos quistes hemorrágicos que se vuelven realmente un reto para el diagnóstico cuando el coágulo retráctil está muy pequeñito, ¿sí? Cuando está muy pequeñito tenemos una porción quística grande, realmente es muy difícil diferenciarle de un cistoadenoma seroso, ¿sí? Es muy difícil diagnosticar. O también, doctor, cuando el coágulo llena completamente la parte quística, entonces también se podría hacer una confusión con un endometrioma también. No, ahí sí no, es imposible. El endometrioma tiene un patrón único, no se ve en ningún otro lado. El endometrioma es endometrioma y el quiste hemorrágico es quiste hemorrágico, no se pueden confundir entre los dos. A ver, ¿cuál es el patrón del endometrioma? ¿Cuál es, Doc, el patrón del endometrioma? En vidrio esmerilado. En vidrio esmerilado, ¿no es cierto? En vidrio esmerilado, ¿ya? Son ecos finos de baja amplitud, que se llaman, ¿sí? Son ecos finos de baja amplitud. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el endometrioma? No vamos a tener fibrina, ¿sí? En el endometrioma no vamos a tener fibrina, ¿ya? Entonces, cuidado con confundirse. El quiste hemorrágico es uno, el endometrioma es otro, ¿sí? Lo que sí puede suceder, y quiero también que tengan en cuenta, es que el coágulo a veces no se retrae tan bonito como vemos en esta imagen, ¿sí? Sino que es lo que sucede, que se va a retraer, miren, de esta manera. ¿Sí? Mimetizando lo que sería una excrescencia, ¿sí? Haciéndonos dudar en una masa, ¿sí? Ya no de probable origen benigno. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la clave entonces cuando ustedes vean un coágulo así? ¿Cuál va a ser la clave? De ahí con el Doppler lo sacamos. Muy bien, pero antes de ese. La presencia de fibrina. Ya, tenemos aquí fibrina también, ¿sí? Pero a veces ya se empieza a hacer todo homogéneo, ¿sí? Todo homogéneo, ¿ya? Está así, miren estos bordes así, todos espiculados y feos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más verían aquí? Aquí algo clave. Si esto fuera una masa, ¿sí? Si esto fuera una masa, ¿qué va a pasar con el refuerzo? No la hay. No hay, ¿no es cierto? No hay, ¿sí? Esa es la clave. ¿Sí ven? Por eso tengo que estar insistiendo en esto, ¿ya? Eso va a ser la clave, o sea, no van a tener ustedes, si esto es una masa, acá no va a haber refuerzo, pues acá no va a haber refuerzo. ¿Estamos? Eso va a ser la clave. Ya, siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? Porque hay unos que mimetizan muy bien, ya les digo, con tumores y es un coágulo retráctil, sobre todo cuando se queda en la mitad y tenemos el líquido, o digamos así, plasma al un lado y plasma al otro lado, es cuando sucede eso de ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué virat sería esto? 3. ¿Qué dicen? El 2.
2, ¿no es cierto? 2, porque igual sigue siendo un quiste funcional. ¿Cuándo se van a formar los quistes hemorrágicos? Cuando se produzca la ovulación, ¿no es cierto? Van a sangrar hacia adentro y ya no hacia afuera. Entonces es igual algo que, digamos, con bastante frecuencia también van a ver en las pacientes que estén en edad fértil, ¿ya? Eso se va a ver con bastante frecuencia. Es Giratz 2. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Vamos un poquito más rápido, ¿no? Vamos un poquito más rápido. Rápido, ¿quién me ayuda? Vamos, cualquiera, si quieren volver a participar, participen, ¿ya? Pero vamos, avancemos rápido, si no otra vez nos quedamos. ¿Sí me escuchan? Es una ecografía endovaginal Ya, siga doctor, siga. donde vemos los ovarios con múltiples imágenes anecoicas en la periferia, en collar de perlas, sugestivos de ovarios poliquísticos. Chuta, ya se lanzó ya. Aquí hay una diferencia, ¿sí? Aquí hay una diferencia entre el uno y el otro. El uno está normal. Este es un ovario normal. Por eso les digo, tiene los folículos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, tengo folículos más pequeños y unos que están más grandes, que es lo normal, porque los unos están en un proceso de maduración y los otros ya maduraron. En cambio acá, todos están del mismo tamaño. ¿Sí o no? El aspecto es aquí más arrosareado que el de acá. Y bueno, sí, está muy bien lo que dijo el doctor, es sugerente, sí, de ovario poliquístico, más bien es un ovario poliquístico. Miren, si contamos los folículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué dicen los criterios de Rotherham? ¿Qué dicen los criterios? 10 o más folículos de 10 milímetros y que tengan un volumen mayor a 10 cc. Ya, va a depender también, verán, del equipo que ustedes están manejando. Se habla ahora de que si tienen un equipo de alta resolución, debemos contar 20 folículos, ¿ya? 20 folículos. Obviamente, recuerden ustedes que aquí estamos viendo una imagen 2D. Por supuesto que este va a tener 20 folículos, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo solamente un corte. Me faltaría evaluar el resto del volumen ovárico, ¿sí? Y tienen que ser más de 12 folículos, ¿ya? No se ahí siempre se confunden. Es más de 12 folículos y el volumen mayor a 10 o el volumen mayor a 10. Pueden ser cualquiera de las dos características, ¿sí? Que el ovario tenga más de 12 folículos o que tenga más de 10 cc. Es muy bueno que el doctor haya hablado de ovario poliquístico, sí, tengan mucho cuidado con el síndrome el síndrome del ovario poliquístico, que es otra situación, ¿sí? Es otra situación. Nosotros hablamos solamente de ovario poliquístico, no de síndrome, ¿ya? Síndrome le toca es al ginecólogo, al clínico, a la dermatóloga, ¿sí? A la que está manejando el paciente. Recuerden ustedes, tienen que ver hirsutismo, anovulación, irregularidad, un montón de otros factores, sí, que se deben evaluar. Hay que hacer exámenes de laboratorio, ¿sí? Nosotros vamos a hablar siempre solamente de ovario poliquístico, siempre, ¿sí? No podemos hablar de síndrome. ¿Estamos? Entonces, miren, efectivamente, ¿sí ven? El ovario, el uno está normal y el otro es un ovario poliquístico, ¿ya? ¿Qué Girat sería este? 2. Muy bien, 2, ¿no es cierto? 2, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es 2? Porque es de origen funcional, ¿sí? Va a estar mediado por hormonas, ¿ya? A ver, vamos con esta imagen. Rapidito, ¿ya? Vamos más rápido. Vamos, alguien que no haya participado, ¿ya? Anímense, pero vamos rápido, vamos avanzando. Nos estamos otra vez demorando mucho. O ya, no hay problema. Quien quiere participar, participe, ¿ya? Para avanzar, vamos. Descríbanme esa imagen. Una ecografía endovaginal, ¿Ya? donde vemos una imagen anecoica con ecos internos. ¿Ya? ¿No podría dar alguna otra
no tiene Doppler, no. Al existir Es- refuerzo es posterior, irregular. sería un quiste de bordes irregulares. Ya, muy bien. Sí, hay refuerzo posterior. Hay tabiques refuerzo. Eso, muy bien. Presencia de tabiques. Hay tabiques, muy bien. Pero, ¿qué está sucediendo con estos tabiques? Son incompletos. Eso, claro. Yo ya sé que usted ya sabe el diagnóstico. Pero vamos a dejarles a los compañeros ya que analicen más. Son incompletos, miren, no cierran, ¿sí? No cierran, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es una imagen tubular serpenteante, es decir, todo esto está conectado, es un tubo que está haciendo muchas curvas, como cuando vemos la vesícula en gorro frillo, ¿no es cierto? Que se dobla sobre su propio eje, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Sí están reconociendo entonces el patrón. ¿Qué sería entonces esto? Hidrosalping. Eso, ¿sí ven? Es una trompita que está dilatada. Es Eso. un hidrosalping, ¿ya? Realmente los ecos internos, a pesar de que sí se ven algunos, sí, deben verse mucho más definidos para nosotros hablar de que es agudo, ¿sí? Este está tirando ya a ser crónico, ¿ya? Pues recuerden ustedes, cuando yo veo un hidrosalping totalmente anecogénico, es un hidrosalping ya crónico, ¿sí? Este está tirando ya crónico. Realmente, por estas pequeñas imágenes ecogénicas, no le pusiera que es un agudo, ¿ya? Siempre ustedes saben, va a depender también de la clínica de la paciente y todo lo demás, ¿sí? Pero muy bien, este es un hidrosalping, ¿ya? Ya habíamos conversado, ¿se acuerdan? La primera clase que tuvimos, es importante que ustedes siempre tengan una imagen en dos cortes, ¿ya? Es fácilmente confundible con un quiste simple, el hidrosalping, ¿ya? Cuando nosotros le cogemos en un corte transversal, ¿sí? Vamos a ver solo esta porción. ¿Ya? ¿Qué girat sería? 3. 3, muy bien, ¿ya? Muy bien. Vamos con esta. Vamos. Vamos, cualquiera, ¿ya? Cualquiera. ¿Quién quiere participar? Vamos. Avancemos, ¿ya? Vamos, doctores. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha. Ya me Se le escucha, doctor. A la izquierda un eco intracavitario. Muy bien, ya. Vamos con lo que ustedes... Aparentemente hay refuerzo posterior, pero también hay una sombra acústica. Excelente, Entonces, doctora. Muy bien. sería un quiste con una masa en su interior. Ya, muy bien. Muy bien. Está muy bien lo que usted ha visto. ¿Qué más? Los bordes son irregulares. Ya, fíjese que esto está dando sombra y esta es una Ajá. imagen hiperecogénica, ¿no es cierto? Sí, es una masa hiperecogénica. ¿Qué está parecido a qué, mire? Mm, Está parecido a la grasa, ¿ve? mm, Esto de aquí es grasa, ¿sí? Esto de aquí es grasa. Sí, porque vean ustedes que no hay una sombra como tal. Es excelente lo que usted ha visto, ¿sí? Que miren, les voy a dibujar para los que están todavía aprendiendo, ¿ya? Pero es muy buena la descripción de la doctora. Miren, aquí hay un refuerzo, ¿sí o no? Si ven aquí el refuerzo en medio de del rojo. Y acá hay una atenuación. ¿Se fijan? ¿Sí? Y es porque, miren, sigan ustedes cómo vienen los haces del sonido. ¿Sí ven? Por eso es que para el un lado yo tengo refuerzo y para el otro lado tengo atenuación. ¿Sí ven? Acá. Ya. Excelente. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién me quiere describir esa imagen? ¿Quién me quiere dar el diagnóstico? Un teratoma quístico. Eso, muy bien. ¿Por qué?
¿Por qué, Doc? Vamos, descríbale. Descríbale, pero está muy bien lo que usted ha descrito. Bueno, por la imagen sólida, doctor, dentro del quiste, pues, que representa, pues obviamente produce la atenuación de los haces de ultrasonido, debido a que la formación de ella pues no es netamente quística y hace la diferencia, ¿no? El famoso signo llamado del iceberg, la punta del iceberg, que es la imagen ecogénica que sobresale, muy característica de los teratomas. Ya, muy bien, ¿sí? Este es un teratoma, ¿ya? Este es un patrón que ustedes van a ver solamente en el teratoma, ¿sí? Entonces es importante que ustedes cuando vean esto sepan diagnosticar, ¿sí? Este es un teratoma y vamos a ver, por ejemplo, unas leves variaciones que existen, ¿ya? Vamos a ver la siguiente imagen. Ya, vamos, más rápido. Les voy a ayudar yo, ¿ya? Miren. Lo que está sucediendo en esta imagen es que tengo solo la porción grasa. Si ven, aquí prácticamente no tengo líquido. ¿Ya? Aquí no tengo líquido. Y efectivamente se ve, como describe el doctor, ¿sí? Le llamamos nosotros así, la punta del iceberg, ¿sí? Se ve solamente la punta y miren hacia atrás. Aquí prácticamente ya no hay ni atenuación casi, ¿sí? Ya estamos hablando casi de sombra, se ve muy difícil, pero también vean ustedes que hemos cambiado el transductor aquí. Ya no se trata de una ecografía endovaginal, sino es una ecografía con el transductor convexo, ¿ya? Entonces, eso me va a limitar también la resolución. Algo, por ejemplo, que añadir aquí, miren, estamos trabajando a 23 Hz, que este sí es los cuadros por segundo. Está muy bien adecuado el equipo, ¿sí? Estamos en tiempo real, ¿ya? Miren, aquí tenemos una variante, ¿sí? Una variante del teratoma quístico, ¿sí? Aquí tenemos múltiples imágenes ecogénicas suspendidas, ¿sí? En el quiste. Esto de aquí va a ser cuando el teratoma se forma de queratina, ¿sí? De queratina. Sin embargo, miren, podemos ver acá también la punta del iceberg, ¿no es cierto? Y miren cómo atenúa esta pequeña porción de grasa de aquí, miren cómo atenúa acá. ¿Sí ven? Cómo atenúa, y aquí en cambio la queratina no me hace ningún problema en el refuerzo posterior. ¿Sí ven? En cambio esta porción de grasa sí me atenúa. ¿Ya? Es un GIRATS 3. A ver, vamos con esa imagen. Vamos, ya nos falta poquito para ir terminando. ¿Sí me escuchan o no? Sí, Ya. tenemos Sí se le escucha, sí se le escucha. Visualiza una masa. Sería una imagen hipoecoica con... No, ahí, a ver, no, ahí hagamos una pausa. Ya, primero, ¿qué tipo de ecografía es? Es una ecografía transvaginal con un eco no, endocavitario. ya, muy bien. Ahora vamos. Lo segundo que le dije que vea, ¿qué es? Si hay refuerzo posterior, hay refuerzo posterior y estamos Pues, entonces, observando. ya, escúchame. Si es que hay Ajá. refuerzo, entonces no es hipoecogénico, ¿sí? Es Sí, anecogénico. eso, es anecogénico. Ya. ¿Sí Lo ven? hipoecogénico es esto que está aquí, que tiene forma extraña. Esto de aquí, esto es ecogénico. Es. Claro, esto es ecogénico. Sí, esto es ecogénico, ¿ya? Parece un feto. ¿Parece qué? No sé, un feto, sí. De la cabecita. Sí, en realidad iba a decir lo mismo, porque tiene la forma de un bebé, pero muy pequeño. Ya, pero a ver, ya, verán. ¿Saben? Es buena su pregunta porque de hecho me pasó esto en mi hospital, ¿sí? Que se confundieron esto y pusieron como un embarazo ectópico, ¿ya? Sí. Miren, ¿qué características tiene el corium? ¿El corium es así delgadito? No, es más grueso. ¿Sí o no? ¿Ya? Sí. Lo primero ustedes ya tienen que diferenciar aquí que esto no es un corium, sino esto es un quiste. ¿Qué más? Aquí ustedes ven un saco vitelino. Tampoco. Para que esté un fetito de este porte deberíamos tener saco vitelino, ya digamos que no tiene latido, ya que justo se interrumpió el embarazo, ya, y que
está. Entonces hay que valorar las otras cosas, ¿sí? Hay que valorar las otras cosas. Además, mire, ¿a las cuántas semanas un embarazo ectópico ya se rompe? 8, 10. 10 no. 10 ya es un error. A las 6 semanas, ¿sí? 6 Muy semanas. pequeño. Sí, a las 6 semanas se rompe. Miren, no, más bien este está grande. Sí, este tiene, para lo que ustedes han visto, este está grande. Miren, ya se está viendo un esbozo entonces del brazo y un esbozo de la pierna, y tiene su cabeza y todo bien diferenciado del tórax. Entonces, ¿qué es esa masa heterogénea Es e una masa, hipoecogénica? es eso, doctora, es una masa. Esto es una masa, lo que pasa es que ustedes están viendo ya además, pero esto es una masa. Esto es una masa que está, miren, ahí está el nombre, dice ovario derecho. Tiene el ovario derecho, ¿ya? Entonces, miren, es una masa mixta, ¿sí? Es una, ahí se me fue el bloque. Es una masa mixta, si ven, anecogénica, con excrescencias, ¿sí? O con proyecciones papilares hacia la luz, ¿sí ven? Esto está creciendo desde la pared, ¿sí? Esto está creciendo desde la pared. ¿Esto qué me habla ya? ¿Esto es benigno o esto es maligno? De Algo maligno. malignidad, Esto ya me habla de malignidad, ¿sí? por las Esto, excrescencias, porque claro, crece desde afuera hacia adentro del espacio anecoico. ajá. Miren, si le vemos incluso con malos ojos, podríamos diferir que aquí incluso empiezan a haber calcificaciones, ¿sí o no? Está más Sí, hiperecogénica, ¿sí del ven? lado derecho sí, Claro. hay ¿Ven? No, acá calcificación. no se ve, pero aquí sí se ve, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Y aparte de eso, miren, si a esta lesión de aquí le damos el Doppler, miren, ¿qué vemos aquí? A ver, vamos, ¿qué vemos aquí? Mayor vascularización. Ya, primero, más que mayor vascularización, vemos vascularización. Entonces, esto quiero que ustedes diferencien bien de un trombo, ¿sí? De un coágulo retráctil. No hay forma que esto sea un coágulo si tiene flujo, pues. Esto ya es una masa, ¿ya? Porque ustedes van a ver igualito un trombo, ¿sí? Un coágulo retráctil se va a ver así, pero la diferencia aquí va a ser el Doppler, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? De hecho, doctor, ahí permítame interrumpirle, Sí. la imagen de la izquierda donde está las dos imágenes, eso Ajá. también podría confundirse con un coágulo ahí, si no le ponemos el Doppler. Claro, claro que sí, sí, claro que sí. A pesar de que esta imagen, yo sí le voy a dar una diferencia, ¿sí? Esta imagen está ecogénica, ¿sí? Y el coágulo retráctil tiende a hacerse hipoecogénico, ¿sí? Tiende a hacerse hipoecogénico, siguiendo igualmente el patrón del quiste hemorrágico, ¿ya? Pero este sí está un poquito más ecogénico. Igual, miren, este nódulo de acá es un nódulo ecogénico, ¿sí? Es un nódulo ecogénico. Está, miren, hecho con el convexo, ¿ven? Y acá con el endocavitario. Ya. ¿Qué tipo de Doppler es este? Vamos, ya hablamos de eso. ¿Qué tipo Doppler Power. Doppler Power, ya, Doppler Power. No me interesa aquí ver a mí la dirección del flujo, sino solamente quiero ver flujo, ¿no es cierto? Yo quiero ver es el flujo, cómo está. ¿Ustedes pueden diferenciar alguna otra cosa que les llame la atención aquí? Lo que está hiperecogénico, ¿no? Ya, mire, quiero que se fijen en este vasito de aquí. Invasión. Si ven este vaso, la forma, miren este vaso de acá, miren. Se engrosa aquí y luego se adelgaza. Otra vez se engrosa y otra vez se adelgaza y se empieza a dividir, ¿ya? Entonces aquí tenemos que ver es las divisiones que hace el vaso. Este es un vaso que está neoformado, ¿ya? Está neoformado, es una neoformación vascular. Esto me habla más para malignidad, ¿no es cierto? Y este es el patrón que nosotros le conocemos como patrón salchicha, ¿sí? ¿Se han visto cómo vienen las salchichas, ¿no es cierto? Cuando están todas unidas por la fundita. ¿Cómo viene? Viene la salchicha, se adelgaza el plástico, otra vez otra salchicha. Se adelgaza el plástico, otra vez otra salchicha. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí se escucha? Sí. Ya. Entonces este es el patrón salchicha, ¿sí? ¿Ya? Miren, estamos viendo engrosado y otra vez se adelgaza. ¿Sí ven? ¿Sí ven las muescas aquí? Esto me habla de que este es un problema de neoformación. Miren, este vaso que está por fuera de la lesión, este vaso que es el vaso nutricio, no se le ve así como los de acá. ¿Estamos?
Este es un GIRATS 4. Vamos a ver este. ¿Quién me ayuda? Rápido, vamos. Vamos. ¿Qué pasó, muchachos, hoy día? No merendado. ¿Por qué no quieren colaborar? ¿Quieren otra vez que empiece con la lista? Ayuden, ya no puedo más. Vamos, vamos. ¿Quién no ha participado? Bueno, lo voy a intentar. Ya. Pareciera que fuera una ecografía abdominal, transabdominal, Ya. una masa, pareciera que sí tiene refuerzo posterior, es una masa heterogénea, mixta, Ya. con una zona Antes, necoica y antes de que diga mixta, sí fíjense en algo, pero ya. Mire, esta sí tiene aquí, mire. Como que si fuera este un quiste, y acá está otro quiste. ¿Sí o no? parece- Habíamos dicho que eso se llama como no. multilocular. Sí, esta Multinocular. Ajá. es una masa multilocular con componente sólido, ¿ya? Es multilocular con componente sólido. Pero ya van ahí dos, ¿no es cierto? Ya van dos. Aparte de eso tiene flujo, mire. Y ahí las presencias están irregulares. ¿Sí o no? Ya. Ya, pues ya con eso ya está el diagnóstico. Ya esto no puede ser que se les pase. Un BIRAT 4. No. Ya tiene más de 3 características. Fíjese, es multilocular, una, ¿sí o no? Están las excrescencias, 2. Y tiene flujo dentro de la lesión, 3. Listo. BIRAT 5. 5. ¿Sí? 5. Tiene más de 3. ¿Ya? Miren la de acá. Demasiado, ayúdenos. Esta es una transvaginal, ¿ya? Esta es una transvaginal. Está igual. Exacto. Es Está multilocular. multinocular y tiene Proporción una masa sólida. con excrescencias. Eso. Miren. Y no solamente aquí, no solamente aquí, miren, ¿sí? Sino miren todos. Está ubicado, casi como un tabique. Claro. Y en los tabiques nace, ¿sí? Ajá. Este es un cisto adenocarcinoma papilar, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Este es un cisto adenoma. No me interesa que ustedes se aprendan el diagnóstico, ¿ya? Lo que quiero que aprendan es a diferenciar lo normal de lo patológico. No importa que no puedan decir es un cisto adenocarcinoma papilar, ¿no? Eso no es la idea del diploma. La idea es que vean ustedes un ovario normal y este patológico, ¿ya? Y efectivamente, este es un GIRATS 5, ¿ya? Hemos concluido con ustedes el módulo, sí, ahora vamos a ver el último módulo, el módulo 4, sí, a partir del día lunes. Estudien, por favor, lo que les mandé a estudiar, ¿ya? Hay compañeros que de pronto van a ir a la siguiente práctica, entonces es importante que ustedes sepan lo que deben hacer ya. Tienen que ir con el mandil, tienen que ir con mandil y tienen que ir comprando un muñequito, ya uno de 50 centavos o de $1, no importa, que se parezca a un fetito, ¿ya? No tampoco una Barbie, sino un fetito como de esos chichobelos chiquititos, que tienen las piernas chiquitas. Ya, cada uno tiene que llevar eso, recuerden ya, el mandil y el muñequito, ¿ya? Eso Doc, sí, ¿y dígame. para cuándo es el examen que no tenemos claro? Eso les dije yo apenas inicié la clase, les dije que es para pasado mañana y va a estar 3 días en la plataforma. ¿Ya? Sí, les voy a tomar al menos una pregunta, bien sea de lo que les mandé de IOTA o bien sea de la conversión lútea, ¿ya? Tienen que estudiar eso, tienen que estudiar, sí les voy a tomar eso porque ya les digo, es importante. Dígame, doctora Nelly. Yo tengo una duda con el signo de anillo de fuego, Ajá. porque
Yo estoy confundida, pero ese signo también se puede visualizar en un embarazo ectópico y también en un quiste luteínico. El quiste luteínico sí, porque estamos hablando de lo mismo. Sí, el quiste luteínico sí, pero en el embarazo ectópico no. No se va a ver así el anillo. Lo que usted puede ver es, por ejemplo, si es en el ovario contralateral y está porque recuerden ustedes, o sea, el cuerpo lúteo va a seguir, ¿no es cierto? Así haya embarazo. Entonces, que se vea el anillo de fuego en el mismo cuerpo lúteo, eso sí. Pero en un embarazo ectópico no se va a ver así el anillo como se ve en el cuerpo lúteo. Sí se ve flujo, sí se ve, no fueron ustedes a las prácticas, por ejemplo, para mostrarles ese embarazo. Estaba temprano, ahí sí vimos con Doppler, sí hay flujo, pero no se forma el anillo como tal. ¿Ya? Y de ahí hablar del luteínico, que es el cuerpo lúteo, es lo mismo, porque estamos hablando de la fase. ¿Ya? Ok, gracias. A las órdenes. Listo, mis doctores, un gustazo. Doctor, Sí. un último asunto. A partir del lunes iniciamos el siguiente módulo. ¿Sería con usted? Sí. ¿Qué seguiría? ¿Qué temas vamos a ver la próxima semana? ¿O qué tema sería? Sí, me parece que empezamos con Doppler, Doppler obstétrico del primer trimestre, pero le voy a decir exactamente los temas, ¿ya? ¿No les han pasado todavía el horario ustedes? ¿No tienen ustedes El detalle no. la planificación, no? Ya, verán, el lunes sí, empezamos con Doppler del primero y segundo trimestre, luego Doppler del tercer trimestre, luego tenemos embarazo ectópico, ecocardio fetal básico, ecocardio fetal, patologías comunes, embarazo gemelar, patología en el embarazo gemelar, restricción, RCIU, que bajar esas clases. manejo del RCIU, anemia fetal, y cómo se diagnostican malformaciones, las más importantes por ecografía. ¿Ya? Eso van a ver conmigo. Gracias, doctor. Ok. Pero si quieren cambiamos y hacemos con otro. No, doc, no. Aburridos ustedes conmigo, no participan. Me desaniman así. Tienen que participar, pero ya tienen que perder el miedo y vayan a las prácticas para que ahí podemos conversar mucho más y avanzamos mucho más. Sus compañeros que fueron a las prácticas les pueden contar. Avanzamos muy bonito el fin de semana. Se avanzado. Doctor, Sí. una cosa. Ayer el doctor nos decía a quienes vivimos en Riobamba que por interno le pasemos el número telefónico. Yo así lo hice por este medio. Pero la verdad es que no sé cuál era el objetivo. Bueno, yo sí les puedo. El objetivo es que lleven pacientes. El objetivo es que lleven pacientes, por ejemplo, ahora que nos toca obstetricia, embarazos tempranos. Sin embargo, pueden llevar también pacientes para realizar el resto de los rastreos, tiroideo, abdominal, gineco, mamas, ¿sí? Pero lo ideal, por ejemplo, es llevar ahora pacientes del tema que nos toca, que estén en embarazos tempranos, sobre todo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctor. Gracias. Una consulta, o sea, este fin de semana las prácticas no es la misma del otro para el grupo 2. No, ya no. No, ya no. Lo que ya vimos, ya eso no se repite. Ahora ya vamos desde obstetricia y la siguiente nos toca es ya Doppler. O sea, ya no vamos a ver básico. Pero se supone que no lo comunicaron así, porque hoy, esta semana le toca al segundo grupo y tiene que ver lo mismo que vio el primer grupo, porque no se comunicó así. Se comunicó, nos dividieron en dos grupos y en fechas diferentes. Saben que ahí hasta yo tengo un problema así, que no entendí bien esa parte. Entonces, o sea, un grupo de ustedes todavía no ha hecho ninguna práctica. Así es, doctor. Y con ustedes nos vamos a ver este fin de semana. Así Sí, es. exactamente, así es. Yo voy a este grupo y no tengo ni idea de lo que es ecografía. Y la chica dijo, se pueden poner para el siguiente grupo, ya que igual íbamos a tener las mismas capacitaciones en los dos Usted tiene que estar a las 5 de la mañana, entonces, en el estadio. Bueno, ahí vamos a estar las dos porque yo estoy igual.
Ya, listo. No, no hay problema entonces, no hay problema. No sabía que estaban así, no hay problema. Volvemos a dar entonces con ustedes eco básico este fin de semana. ¿Ya? No se olviden el mandil entonces, solamente el mandil, el muñequito es para la siguiente práctica, ¿ya? El mandil, por favor, ¿ya? Ya, doctor. Ok, muchas Listo, gracias. que tengan buena noche. Doctor, ¿va a subir usted las presentaciones de PowerPoint? Son No solo les las voy a clases, subir no las las... presentaciones. Bueno, como ven ustedes, si yo les doy esta presentación, ¿para qué les va a servir? Díganme. Doc, pero Sí. una Cuando cosa, algún rato seamos el profesores. examen es 19, 20 y 21, tengo entendido, según Ajá. lo que... Sí. Ajá, y nosotros que vamos a hacer la práctica por primera vez, vamos a tener la práctica el 21 y el 22. Ustedes tienen que hacer el examen ya el 19, pues no van a esperar y dejar hasta el último para hacer el examen. Ah, yo pensé que nos iba a dejar hasta el más tiempo, pues, por Déjenme- aprovechar la información que vemos en práctica, no es lo mismo. Porque lo que pasa es que el lunes, verán, ya empezamos con otro tema. ¿A qué hora van a dar el examen? Yo voy a conversar eso, ya. Voy a ver si podemos... Déjate domingo, Doc. Ya, vamos a hacer eso, entonces. Ya, vamos a hacer eso, ya. Vamos a dejar... Listo, le agradezco, Doc. Está bien, está bien. Ya. ¿Algo más? Más nada, por Ya. mi parte. Buenas noches. Que se me corta. Gracias, doctor. Buenas noches. Luego, buenas noches. Vaya. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Queda prohibido. Gracias.